Hola y bienvenido a Leyendas Oscuras. Hoy te contaré la escalofriante historia de una casa y el espíritu que la habitaba. Había una vez una casa abandonada en medio del bosque, un lugar que nadie se atrevía a explorar. La historia de esta casa se había convertido en una leyenda en la región, una leyenda de terror que se contaba junto a fogatas y en noches oscuras. La casa tenía una reputación siniestra y se decía que estaba encantada por un fantasma atrapado en su interior. La casa estaba rodeada de un espeso bosque que parecía absorber cualquier luz del sol que intentara atravesarlo. El lugar estaba envuelto en un silencio ominoso, solo interrumpido por el suave murmullo del viento entre los árboles. La leyenda decía que un hombre llamado Samuel había vivido en la casa hace décadas. Se decía que era un ermitaño solitario que nunca había tenido contacto con nadie. Nadie sabía por qué había elegido vivir en esa casa, pero la historia decía que había estado buscando algo en el bosque, algo que nunca encontró. Un día, un grupo de jóvenes aventureros decidió desafiar la leyenda y explorar la casa. Armados con linternas y coraje, se adentraron en el bosque hasta que finalmente encontraron la casa. La madera crujía bajo sus pies mientras entraban y el aire estaba cargado de un aroma a humedad y decadencia. Mientras exploraban la casa, los jóvenes comenzaron a escuchar susurros y murmullos que parecían venir de las paredes. Se sentían observados, pero no podían ver a nadie más allá de las sombras que se movían en las esquinas de sus ojos. La tensión creció a medida que subieron las escaleras. En el ático de la casa encontraron una habitación que parecía haber sido el refugio de Samuel. En ese momento sintieron una presencia fría y maligna a su alrededor. Al darse vuelta, vieron la figura de un hombre con ropas andrajosas, cabello enmarañado y ojos sin vida. Era Samuel, el fantasma que había atormentado la casa durante décadas. Samuel no pronunció una palabra, pero emanaba una energía maligna que los envolvía. Los jóvenes intentaron huir, pero se encontraron atrapados en la habitación. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, y las sombras los rodeaban. Samuel levantó lentamente una mano y señaló hacia ellos con un gesto acusador. Desesperados, los jóvenes buscaron una salida. Uno de ellos notó una vieja viga en el techo que parecía estar a punto de ceder. Con un último esfuerzo, lograron derribar la viga y escaparon de la habitación justo cuando las paredes estaban a punto de aplastarlos. Corrieron escaleras abajo y salieron de la casa, respirando con dificultad. Los jóvenes aventureros nunca volvieron a acercarse a la casa en el bosque. Aprendieron una lección escalofriante sobre la realidad de las leyendas y la existencia de lo sobrenatural. Samuel y su casa abandonada se convirtieron en una advertencia viva para todos los que se aventuraran en el oscuro bosque. Aunque habían escapado de la casa embrujada, los jóvenes aventureros no pudieron dejar atrás lo que habían presenciado. La experiencia los persiguió en sus pesadillas, y sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Algunos de ellos juraron que podían sentir la presencia de Samuel acechándolos en la oscuridad de la noche. Intrigados y aterrados por igual, los jóvenes decidieron investigar la historia de Samuel y la casa abandonada en el bosque. Pasaron noches enteras en la biblioteca local, buscando pistas sobre la vida y la muerte del ermitaño. Descubrieron viejos documentos que hablaban de la desaparición de Samuel y la extraña leyenda que se había formado en torno a él. Después de meses de investigación, los jóvenes descubrieron un antiguo ritual que supuestamente podría liberar el espíritu de Samuel de su tormento. Requirió una serie de elementos extraños y un conocimiento detallado de la casa y su historia. Con determinación, los jóvenes se prepararon para llevar a cabo el ritual. La noche elegida para el ritual llegó, y los jóvenes se reunieron en la casa abandonada. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras comenzaban el proceso. Incienso quemado, velas encendidas y palabras antiguas recitadas llenaron la habitación. El ambiente se volvió pesado y las sombras parecían cobrar vida. A medida que el ritual alcanzaba su clímax, Samuel apareció una vez más, pero esta vez su mirada ya no estaba llena de ira. Miró a los jóvenes con gratitud y alivio, y finalmente pronunció palabras de despedida. Una luz brillante envolvió su figura y se elevó hacia el techo, desapareciendo en el aire. Con la partida de Samuel, la casa abandonada en el bosque recuperó su tranquilidad. Ya no era un lugar de pesadillas, sino un recordatorio de que incluso en lo más oscuro de la desesperación, la redención era posible.
Los jóvenes aventureros sintieron que habían cerrado un capítulo oscuro en sus vidas y que finalmente podían dejar atrás el miedo que los había perseguido durante tanto tiempo. La leyenda de la casa abandonada en el bosque comenzó a desvanecerse con el tiempo. Ya no se contaba con el mismo temor que antes, sino como una historia de redención y valentía. Los jóvenes aventureros se habían convertido en héroes locales, y su historia inspiró a otros a enfrentar sus miedos y desafiar las leyendas que los atormentaban. La casa abandonada en el bosque y el espíritu de Samuel habían enseñado a todos una lección valiosa, que incluso en los lugares más oscuros y aterradores, la redención y la paz eran posibles. La leyenda se convirtió en un recordatorio de que a veces la valentía y la determinación podían superar cualquier miedo. Y así, la historia de la casa en el bosque se convirtió en una leyenda de esperanza en lugar de terror, un tributo a la fuerza del espíritu humano. Después de su increíble experiencia en la casa del bosque, los jóvenes aventureros se convirtieron en un grupo unido. Decidieron que debían usar su historia para ayudar a otros a enfrentar sus propios miedos. Viajaron por la región, compartiendo su historia y alentando a la gente a superar sus temores más profundos. Con el tiempo, la región comenzó a cambiar. La casa abandonada ya no era un lugar prohibido, sino un sitio de peregrinación para aquellos que buscaban la redención y la valentía. Se construyó un pequeño santuario cerca de la casa en honor a Samuel y su historia de liberación. El bosque que rodeaba la casa también comenzó a transformarse. La oscuridad que antes lo había envuelto se disipó lentamente y la vida comenzó a florecer de nuevo. Árboles más jóvenes crecieron y pájaros cantaron en las ramas. Parecía como si la liberación de Samuel hubiera traído la vida de vuelta al bosque. Aunque la casa ya no era un lugar de miedo, la leyenda de Samuel y su casa en el bosque nunca desapareció por completo. Se convirtió en parte de la identidad de la región, una historia que se contaba de generación en generación como una lección de valor y redención. Con el tiempo, la casa abandonada en el bosque se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía. La gente viajaba desde lejos para visitarla y buscar inspiración en la historia de los jóvenes aventureros. La casa se mantuvo en pie como un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros siempre hay una oportunidad para la redención y la transformación. Así concluye la escalofriante historia de la casa abandonada en medio del bosque y el espíritu de Samuel. Lo que una vez fue un lugar de pesadillas se transformó en un faro de esperanza y valentía. La lección que dejó perduró a lo largo de las generaciones, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para la redención y la luz. La casa abandonada en el bosque se convirtió en un testigo silencioso de esta lección, una historia que nadie olvidaría. Y aunque el tiempo pasó y las personas cambiaron, la leyenda de Samuel y su casa en el bosque seguiría viva, recordando a todos que, incluso en la oscuridad, siempre puede encontrarse una chispa de esperanza. Si te gustó esta leyenda, no te olvides seguirnos para más relatos oscuros.